Ya estamos a final de marzo, poquito a poco va encarando el buen tiempo y con ello las definiciones. Son ya bastantes los clientes, pacientes que tengo que están en pérdida de grasa, sobre todo orientado a cuando llega el buen tiempo, y esta es una época normalísima para empezar una época de definición, para empezar esa etapa de pérdida de grasa en la que todos buscamos reducir el porcentaje graso para lucir toda la masa muscular que tenemos y sobre todo toda la masa muscular que posiblemente hemos trabajado durante una etapa de volumen. Y definir es un proceso que muchas veces a muchas personas se les complica, se les hace un poco bola, no saben exactamente cómo hacerlo para conseguir un buen resultado, y te aseguro que no es nada complicado si sabes cómo hacerlo, sabes qué pasos seguir, sabes cómo estructurar tu plan alimentario cara a perder grasa. De verdad que veo que la gente se complica demasiado y veo que hace cosas demasiado exageradas cuando la realidad no es tan compleja como parece. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar paso por paso cómo crear tu propio plan alimentario para perder grasa, tu plan alimentario para hacer una fase de definición. Te voy a hablar de calorías, te voy a hablar de macros, te voy a hablar de cuánto, cómo, en qué momento hacer bajadas calóricas, cuánto tiempo debe pasar, peso. Te voy a hablar de todo para que sepas después de lo que dure este vídeo, estos minutos, puedas crear tu propio plan alimentario sin ayuda de nadie y de verdad aportarte. Antes de nada, por si no me conoces, me presento, me llamo Rocher, soy nutricionista especializado en nutrición enfocada a la mejora de la composición corporal, ganancia de masa muscular, pérdida de grasa y rendimiento en el gimnasio, y en este canal hago un poquito de divulgación acerca de nutrición enfocada en estos aspectos, además de enseñarme día a día mi evolución física, mis planes alimentarios, cómo organizo, cómo estructuro mis comidas, mis entrenamientos y todo. Así que si te mola este contenido, te invito a que te suscribas y que cheques los otros vídeos. Como decía, realmente hacer una fase de pérdida de grasa, una fase de definición, es un ABCD que siempre funciona si hacemos las cosas bien, y no es tan complicado como parece. Hay mucha gente que veo que se come demasiado la cabeza y hace locuras, así que voy a explicarte paso por paso cómo hacer las cosas bien. Siempre en todos los vídeos dejo el correo de asesoramiento y consulta nutricional en la descripción por si estáis buscando un nutricionista. Puedo ser vuestro nutricionista, os puedo ayudar a conseguir el físico que siempre habéis querido, ganar masa muscular, perder grasa, aprender simplemente a comer mejor, aprender a comer para seguir progresando a nivel físico por vuestra cuenta más tarde. Sea cual sea realmente vuestro objetivo, os puedo acompañar y os puedo ayudar en el proceso. Así que os dejo el correo en la descripción por si queréis preguntarme sin ningún tipo de compromiso cualquier cosita acerca del servicio, o si simplemente queréis contactarme. Destacar que mis planes están llenos de equivalencias, opciones, intercambios. No es un plan ABCD estricto de arroz, pollo y brócoli, sino que quiero que además de conseguir el físico y el resultado final, evidentemente disfrutes del proceso. Así que si estás dispuesto a que alguien te ayude con ese cambio físico que estás buscando, yo puedo hacerlo. Te dejo, como te digo, el correo en la descripción por si quieres contactarme y te echo un cable. Primer aspecto a tener en cuenta, primer punto: ¿cuántas calorías tengo que comer en la etapa de definición para perder grasa? Algo que creo que ya sabrás si te has metido en este vídeo y te gusta el contenido acerca de nutrición es que tienes que hacer un déficit energético para perder grasa. Esto no es más que darle a tu cuerpo menos energía de la que gasta para que tenga que tirar de la grasa acumulada, que no deja de ser energía en forma de tejido graso, para compensar ese déficit que estamos generando con la alimentación. Es decir, no le metemos suficiente energía al cuerpo, no le damos suficiente gasolina, por lo que tiene que tirar de gasolina o de energía acumulada, que en este caso es la grasa. Esa es la teoría. Pero ¿cómo puedo hacer un déficit energético? Para esto, lo primero de todo, tienes que saber más o menos cuánta energía necesita tu cuerpo en base a tus requerimientos basales, que es la energía que tu cuerpo utiliza aunque estés tumbado, para llevar a cabo todos los procesos vitales que tienen al final un gasto energético en tu cuerpo, como bombear el corazón, por ejemplo. Además de esto, le tenemos que sumar sobre todo el gasto energético que hacemos con actividades como salir a caminar, a pasear al perro, a salir a correr, entrenar, pesas, lo que hagamos. Todo esto también implica un gasto energético que se va a sumar a ese gasto basal que ya, como digo, de por sí tu cuerpo necesita para sobrevivir día a día. Toda esta energía va a ser, a grosso modo, lo que tu cuerpo necesita para mantenerse, es decir, lo que gastas de manera basal y lo que gastas con toda la actividad física que haces. ¿Cómo puedo saber cuántas calorías necesito para mantenerme? Pues yo lo que suelo recomendar aquí es prueba y error. Es decir, está la típica fórmula que puedes buscar, como la de Harris Benedict, que suele ser igual la más precisa, pero aún así, aparte de buscar esta fórmula en internet, lo que puedes hacer es aplicarla. Es decir, prueba durante un par de semanas, durante una semana, qué pasa con esa cantidad de energía que estás comiendo. Oye, ¿mantengo el peso? No. Una vez encuentres la cantidad de energía con la que ya mantienes tu peso, con la que, bueno, pues al final la energía que necesitas para mantener todo tu gasto diario, ahí es cuando ya podemos empezar a hablar de déficit energético. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, tenemos que hacer a esa cifra una reducción calórica. ¿De cuántas calorías vamos a hacer ese déficit? Pues yo normalmente lo que recomiendo es en torno a un 5, un 15% como mucho de restricción calórica, que podremos estar hablando pues de 200 calorías, 300, 400 para hacer lo que es la primera fase de la etapa de definición. Así que resumiendo, buscas la fórmula de Harris Benedict, por ejemplo, para calcular una aproximación, que recuerdo es aproximado, la energía que tu cuerpo necesita con el gasto energético, con el gasto basal y todo. Una vez tienes esta cantidad, asegúrate de que más o menos es real, que no es solo teórica, así que aplícala y mira a ver si consigues mantener el peso con esas cantidades. Si no, pues tendrás que comer igual un poquito más o un poquito menos en base a cómo esté respondiendo tu cuerpo. Y ahora sí, una vez que tienes tu gasto energético total, le haces una restricción de un 5, un 10, un 15% como mucho, y ahí empiezas con lo que es el déficit calórico. Después de
de ya saber cuántas calorías tienes que consumir, vamos a hablar de macros, que sería el punto número 2. Te voy a decir el reparto de macros que a mí me parece idóneo, con el que yo suelo trabajar muchas veces y que yo ahora mismo en mi fase de definición pues me estoy aplicando para mí mismo, que es el siguiente. Primero todo, vamos a organizar la proteína y la grasa. ¿Por qué? Porque son los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para procesos como por ejemplo producción de hormonas sexuales, absorción de vitaminas liposolubles, construcción de masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Son nutrientes esenciales que van a tener más prioridad realmente que los hidratos de carbono. En cuanto a la proteína, mi recomendación en fase de definición es quedarnos cerca de entre 1,5 y 2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal. Eso quiere decir que más o menos si pesas 60 kilos o por ejemplo si pesas 70, que suele ser igual algo más común en hombres, tendrías que consumir pues igual entre 130 a 140 gramos de proteína por día. Ya digo, el cuerpo tampoco es una calculadora matemática, no es un ordenador que funciona con ceros y unos, con lo cual si das un poquito más no pasa nada, si das un poco menos no pasa nada. Por eso te doy ese margen que yo creo que es el idóneo bajo mi punto de vista, que es entre 1,5 y 2 gramos por kilo de peso corporal de proteína. En cuanto a las grasas, pues lo que recomiendo más o menos es quedarnos entre un 0,7, 0,8 y 1,1 como mucho gramos de grasa por cada kilo de peso corporal. La grasa va a ser esencial para las funciones vitales del organismo, como he dicho antes, pues absorción de vitaminas liposolubles, producción de hormonas sexuales como por ejemplo es la testosterona, así que no vale la pena eliminarla ni va a ser saludable. Lo que tienes que hacer es consumir una cantidad adecuada de grasa saludable, que ni mucho menos se vaya de madre, pero en esas cantidades, en ese rango, va a ser súper oportuno y yo creo que es el mejor rango posible. Una vez ya has cubierto esas necesidades de proteína y esas necesidades de grasas, donde entra en juego lo que son los hidratos de carbono, que también son súper importantes y realmente van a marcar gran diferencia en una buena fase de definición, cosa que ya expliqué en un vídeo hace tiempo. Pero bueno, por resumirlo, básicamente el resto de calorías y el resto de energía, una vez que ya tienes la proteína y la grasa, lo vas a complementar y lo vas a llenar con hidrato de carbono. Y estos son los macros y la energía con la que vas a empezar tu fase de definición. Ahora, tercer punto importante, ¿cómo voy haciendo las bajadas progresivamente? Vale, pues ahora con tus calorías calculadas, tu reparto de nutrientes calculado, vamos a suponer que ya tienes el plan alimentario más o menos establecido. Lo que te recomiendo es que pruebes, porque el prueba y error te va a dar muchísima información. Si todo está funcionando bien, que vamos a suponer que sí, estás bajando el porcentaje graso progresivamente, poco a poco, a pesar de haber hecho ese déficit energético, llega un momento que te estancas. ¿Por qué? Porque al final, conforme vas perdiendo peso, tu gasto energético va disminuyendo porque estás moviendo normalmente menos peso en actividades como caminar, en actividades como entrenar, estás más liviano y tu cuerpo consume menos energía. Conforme ya vas perdiendo grasa, vas a tener que ir haciendo ajustes energéticos, hacer giros de tuerca y restricciones calóricas poquito a poco, que tampoco van a tener que ser súper frecuentes, pero alguna que otra en tu fase de definición vas a tener que hacer. ¿Qué te recomiendo hacer? De nuevo lo mismo, entre un 5 y un 10% de restricción una vez empiezas a ver que el peso se mantiene y que no se mueve de ahí, que no baja. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hacer una restricción energética extra después de haber empezado la fase de definición? Yo personalmente lo que te recomiendo es entre 3-4 semanas más o menos. Menos realmente no le va a dar tiempo al cuerpo o no vas a tener datos suficientes para poder valorar a ciencia cierta si lo que estás haciendo es definir o lo que estás haciendo es mantener. Así que mi recomendación es que seas paciente, porque el proceso también requiere su tiempo, requiere pues unas cuantas semanas para ver si la cosa se ha estancado realmente o si simplemente pues hay veces que el peso fluctúa o se mantiene un poquito a pesar de realmente estar en déficit energético. Así que ten paciencia y cuando veas que estás 3 semanas, por ejemplo, o 4 estancados, cuando necesitarás otra restricción energética. Una duda bastante frecuente de todas las personas con las que trabajo, a pesar de que les hago yo el plan alimentario, es: oye, ¿de dónde hago la restricción energética? Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Nos interesa un poquito restringir la grasa? Sí. ¿Nos interesa mucho restringir la grasa? No. ¿La proteína, una vez la tenemos en ese rango, nos interesa restringirla más? No. ¿Qué nos queda? El hidrato de carbono, que como he dicho en muchas ocasiones es súper importante. Nos va a dar sobre todo energía para los entrenos, cosa que al final va a repercutir directamente en la estimulación de tu masa muscular, en su mantenimiento durante la fase de definición y evidentemente en el resultado. Pero sí que está claro que en la fase de definición vamos a tener que comer menos hidratos de carbono que en la fase de volumen y que vamos a tener que ir recortando cantidad una vez ya tenemos la proteína ajustada en ese rango que no nos interesa tocar y una vez tenemos la grasa acumulada, digamos, en ese rango que tampoco nos interesa tocar. Una vez ya hemos llegado a los límites más bajos de, por ejemplo, grasa y proteína, ya nos interesa reducirla más y solo queda hidrato de carbono, que como digo, vamos a tener que ir restringiéndolo poco a poco, que no quiere decir ni mucho menos que desaparezca o que comamos cantidades ridículas. Así que cuando nos estanquemos de peso, cuando veamos que tenemos que seguir haciendo restricción, tenemos que añadir un poquito más de déficit, donde vamos a tener que quitar comida normalmente es del hidrato de carbono. O sea que ese 5-10% de restricción extra que te he comentado lo vamos a hacer de los gramos de hidrato de carbono de nuestro plan alimentario y eso nos va a permitir poquito a poco seguir perdiendo grasa. Cuando hablamos de etapa de definición, mucha gente lo asocia a comer poquísimo y esto es un error súper común. Lo que yo recomiendo siempre es tener un flujo energético elevado, que realmente podemos perder grasa comiendo pues 2.500 calorías o 2.000 calorías teniendo la misma altura, el mismo peso, del mismo sexo, etcétera. Y todo se resume a la actividad física que tenemos. Yo lo que recomiendo y lo que he evidenciado es que la definición al final ocurre de mejor manera y el resultado
resultado es mucho más agradable, el resultado es muchísimo mejor en todos los sentidos cuando la fase de pérdida de grasa la realizamos comiendo más. ¿Cómo podemos comer más? Moviéndonos más. O sea que todo esto que te he explicado lo puedes aplicar siendo que te mueves poco y te va a tocar comer menos, o siendo que comes más y vas a permitirte, mejor dicho, comer más. Que no simplemente es permitirte, sino que tu cuerpo al final va a demandar más energía porque estás dándole un gasto energético total diario mucho más elevado. ¿Esto cómo va a influenciar a tu proceso? Te lo explico muy resumidamente. El flujo energético elevado me gusta mucho porque lo que te va a permitir es comer más, y eso va a tener una repercusión directa en que tus comidas sean más grandes, que estés más saciado, que tengas un mejor humor, que tengas más energía para estudiar, para trabajar, para lo que sea que estés haciendo, para tus relaciones sociales, para tu pareja, y sobre todo cuando hablamos de resultados físicos para el entrenamiento en el gimnasio. ¿Qué pasa si a pesar de estar en ese mismo déficit energético de entre un 5 y un 10%, estás comiendo 2.500 calorías en vez de 1.900, por ejemplo, o 2.000? Que al final del día estás comiendo bastante más comida, y eso se va a repercutir directamente en el entreno, porque vas a notar más energía al estar comiendo más a pesar de estar en ese mismo déficit energético, vas a mover mejor las cargas, vas a perder menos rendimiento, te vas a notar más fuerte, y eso va a repercutir directamente en lo que es la masa muscular que tienes en el proceso y en no perder masa muscular durante el proceso. ¿Por qué? Porque si comemos muy poco, lo que pasa muchas veces es que acabamos perdiendo energía en los entrenos, acabamos tirando menos repeticiones, menos peso, ganamos mucha fatiga en poco tiempo, y eso acaba repercutiendo en que perdemos masa muscular durante el proceso porque no somos capaces de estimularla de la mejor manera. Y esto no ocurre menos, mejor dicho, en un flujo energético más elevado, donde, pues obvio, estás comiendo más, con lo cual tu rendimiento está en un punto superior. Como tu rendimiento está en un punto superior, estimulas la masa muscular de mejor manera y se mantiene más lineal y no se pierde durante la fase de definición. Esto que parece una tontería, o que puede parecer, qué pereza me da salir a caminar para hacer un poquito más de pasos, por ejemplo, no es tan tontería, y de verdad que repercute en el resultado final. Lo tengo estudiadísimo en el 100% de los casos. Da igual el sexo que seas, da igual la edad, si te mueves más y eso te hace comer más, tus resultados en definición van a ser a otro nivel, te lo aseguro. ¿Cómo puedo aumentar mi gasto energético de una manera muy simple? Lo que yo le recomiendo a toda la gente a la que ayudo es tener una actividad física cuando estamos en definición de entre 10 y 15.000 pasos. Esto va a tener poca repercusión en el entrenamiento porque no nos vamos a notar cansados, pues yo que sé, por salir a hacer bici o salir a correr para aumentar el gasto energético, y de una manera muy liviana y muy agradable vamos a aumentar el gasto a nivel calórico que tenemos a final del día, que como te digo va a tener una repercusión súper positiva y un impacto súper bueno en tu fase de definición. Estos son los puntos que yo recomiendo a todo el mundo, estos son los puntos generales que creo que todo el mundo tiene que aplicar en su fase de definición y que yo aplico con todo el mundo que trabajo y conmigo mismo. Como veis, no he dicho cosas súper especiales, no te he descubierto América evidentemente, pero si haces todo lo que te he dicho en este vídeo, te aseguro que vas a tener un resultado increíble en definición. Calcula la energía que necesitas, haz un buen reparto, ajusta un déficit energético entre el 5 y el 10% y ten un gasto energético elevado que te va a permitir tener un flujo energético más elevado. Si cuentas con estos 4 puntos y das un tic, digamos, en todos estos aspectos, te aseguro que tu fase de definición va a ser optimísima y que vas a tener unos resultados de lo mejorcito que puedes lograr. Por eso decía que definir no es complicado si sabes cómo hacerlo. Estos 4 puntos que parecen tan tontos y tan obvios, luego en la práctica se complican muchísimo y a mucha gente le cuesta. Si eres una de esas personas que por mucho que lo intentas, por mucho que te veas vídeos como este, has aplicado 1000 cosas y no consigues los resultados que quieres, tienes abajo mi correo de asesoramiento y consulta nutricional online, donde como nutricionista te ofrezco mis servicios de nutrición para ayudarte en tus procesos de fase de definición, en tus procesos de ganancia de masa muscular. En lo que necesites tienes el correo de abajo por si quieres consultarme acerca de cómo trabajo, mis servicios, tarifas, en general cómo funciona el servicio, tienes toda la información abajo por si quieres contactarme, que sin ningún tipo de compromiso te voy a responder. Así que nada, chicos, por aquí dejo el vídeo de hoy. Espero sobre todo que os haya ayudado y que os haya servido ahora que viene la época de calorcete, ahora que viene la época ya de definición. Estos puntos de verdad creo que son fundamentales y que si los aplicas tus resultados van a ir a otro nivel en comparación con otras etapas que hayas hecho. Así que como siempre, tienes el botón de like, de suscribirte y de compartir por ahí abajo que me ayuda infinito a seguir creciendo con el canal. Te dejo también mi Instagram, donde subo contenido de nutrición a diario, fases de ganancia de masa muscular, pérdida de grasa y todo lo que tiene que ver con este mundo. O sea que si te gusta el contenido que subo por aquí, lo de ahí abajo también te va a gustar. Y lo dicho, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.